Y como de costumbre, los lunes y miércoles hablamos de temas que están relacionados precisamente con los privados de libertad, los temas de violencia psicológica, bueno, en fin, un tema que, por cierto, tratamos para que tengamos una sociedad que nos permita tener una sociedad fuerte para tener un país también fuerte. Sin duda, damos una cordial bienvenida al equipo que lleva adelante este sector, el doctor Marcelo Sánchez, a quien le damos una cordial bienvenida. Marcelo, buen día. Bueno, estamos cambiando ya un poco la temática, vamos a entrar en algo que realmente es latente de preocupación general en la sociedad, lo que es esto que es la violencia, ¿no? Y en este caso vamos a hablar sobre lo que es la violencia psicológica. Bueno, igual está con nosotros Gary Sánchez, a quien le damos una cordial bienvenida. Gary, buen día. Alfredo, buenos días señores televidentes. Evidentemente, como dijo Marcelo, estamos con una invitada muy especial, la señora General Blinde. Ella es coordinadora de un grupo ciudadano de víctimas de violencia psicológica. Estamos dando una especie de giro al programa, Alfredo, porque también no podemos dejar de lado la realidad social y las víctimas de violencia familiar, violencia contra la mujer, se han constituido ahora en un tema común, porque evidentemente existe mucho de qué hablar, Alfredo, en relación a lo que son víctimas y a los feminicidios esencialmente. Además, el tema psicológico es importante, ¿no? Ya hemos comentado de que se requiere un equipo multidisciplinario, por ejemplo, en los recintos penitenciarios, un análisis psicológico que es importantísimo para muchas de las decisiones que pueda tomar en el ámbito jurídico. Sin duda, ya lo mencionaba Gary, hemos invitado a la profesional Geraldine Brindley. Ella es parte del colectivo ciudadano sobre víctimas de violencia psicológica, a quien, por supuesto, le damos una cordial bienvenida. Geraldine, gracias por estar con nosotros. Buen día. Gracias por la invitación, muchísimas gracias por darnos este espacio. Quiero agradecer en nombre de muchísimas víctimas, especialmente de violencia psicológica. El colectivo ciudadano se llama Solo Justicia y estamos trabajando muchísimo en fiscalía, básicamente, porque la gente que hace una denuncia de violencia tiene varios pasos que seguir, y dentro de estos pasos uno va perdiendo el norte, ¿no? Porque hace la denuncia en el SLIM o en la FERCB, pasa un tiempo un investigador que en realidad no es investigador, solamente hace un resumen de los hechos, lo pasa en la fiscalía, pasan 2-3 meses para que atienda a un fiscal, y cuando llega a manos de fiscal, este proceso puede estar entre 1 año y 3 años. Para víctimas de violencia psicológica, especialmente para mujeres amparadas en la ley 348, esto significa que puede llegar, si no tiene el apoyo de su familia o el apoyo psicológico, puede llegar fácilmente hasta el suicidio, y ahí ya no se configura como un tema de feminicidio, ya no es, o sea, no estamos hablando de cosas punibles ante la ley, simplemente estamos hablando que la mujer no aguanta el maltrato psicológico, y mientras espera que su proceso avance en la fiscalía, bueno, pues se toma veneno. O sabemos de un caso de una persona que no solo tomó veneno ella, sino que les dio veneno a sus 2 pequeñas, y la menor no sobrevivió. Ella está en el penal por infanticidio, y el que en realidad es el agresor está campeante, paseando por la calle diciendo está loca, se ha tomado veneno, ha querido suicidarse. Pero claro, en este caso la loca es la mujer, porque no aguantó la agresión psicológica a la que estaba sometida, y económica, ¿no? Ahora, es un tema recurrente, por cierto, en nuestro país, ¿no? Es decir, ¿a qué atribuimos? Pero atribuimos a la retardación de justicia, a la atribuimos alguna vez la justicia, es decir, los representantes, operadores de la justicia decían, el tema es que tenemos mucha carga procesal, es un poco difícil, la atención sobre esta carga procesal, etcétera. ¿A qué se atribuye este tipo de temas? Sí, hay mucha carga procesal. Cada fiscal tiene, tengo entendido, entre 500 y 700 casos a la corrupción, que ha campeado, pero
por 5 pesos un agresor puede tener un fallo a su favor. Lo atribuimos a la falta de profesionales idóneos, a la falta de capacitación. Cualquiera que estudie Derecho puede ser asistente en la Fiscalía, sin embargo la Ley 348, no en uno, sino en muchísimos artículos, habla de la especialización, del trato digno, de la capacitación, de la formación de los funcionarios. Y la verdad es que muchos de nuestros fiscales han leído de pasada la ley y hacen un trabajo mecánico. Tienen 4 o 5 asistentes para que todo el día atienda a personas y no resuelva, porque no están resolviendo. Están solamente atendiendo personas, entonces la carga procesal evidentemente es muy grande y va a seguir creciendo, a lo largo del tiempo, porque no se están solucionando casos. Se rechazan casos que no debían rechazarse. Tenemos casos tenemos un caso hace 8 años por violencia psicológica, 7 años por violencia psicológica. Entonces casos que tienen 7 a 8 años en juzgado, 3 años en juzgado, en fiscalía, perdón, solamente cuando la ley es bien clara, esto tiene que solucionarse y las personas llamadas a solucionar esto son los fiscales, o sea, no la víctima. La ley dice que es de oficio todo esto, entonces tienen que ir avanzando sin esperar memoriales, sin esperar que se acerque la víctima, que se vuelve más víctima en el transcurso del tiempo y se vuelve más víctima del sistema de la Fiscalía. Primero son 5 pisos a pie que hay que subir, y las mujeres que tienen temas de violencia suben 5 pisos a pie 2 o 3 veces por semana. Además de subir esos 5 pisos a pie, las tratan mal, o sea, son más víctimas del sistema que lo que pudieron haber sufrido. Tengo una persona que dice, más me maltrata el sistema de lo que me ha maltratado mi ex esposo. ¿A quién denuncio? Increíble, Realmente, Alfredo, es una situación muy delicada, ¿no? Pero también sabemos que la violencia psicológica está ligada esencialmente a la violencia física, porque inclusive algunas veces es secuela de la violencia física, la violencia psicológica. Entonces, como conjunto ciudadano, ¿qué acciones están realizando en este sentido? ¿Ustedes brindan un apoyo jurídico, social a estas víctimas? Nosotros en este momento estamos trabajando, nos estamos constituyendo en un grupo muy fuerte, porque hemos empezado a trabajar con el Colegio de Abogados, que nos está apoyando, con el Colegio de Psicólogos, y yo creo que la próxima semana, pasado el carnaval, aquí siempre hacemos las cosas, pasado algo, ¿no? O sea, las elecciones, pasado el carnaval, vamos a empezar con terapias grupales, que es lo que recomienda el Colegio de Psicólogos y es con lo que pueden apoyar. Pero además, y más importante aún, estamos trabajando en modificar la ley. Tenemos apoyo de la diputada Fernanda San Martín y de una diputada más que nos está ayudando haciendo solicitudes de informes. Realmente es un apoyo gigante, y con el compromiso de que antes de que acabe su gestión podemos cambiar 3 puntos de la ley, 3 puntos que son primordiales. Uno son los tiempos, otro referido a la conciliación, y el tercer punto es no me acuerdo el tercer punto, pero son 3 puntos que parecen solamente 3 puntos chiquititos, o que parece que fuera cambiarle una cosita, un artículo. Toda la ley se trata de tiempos, y los tiempos están mal. Una víctima de violencia recibe atención en las primeras de violencia psicológica, recibe atención en las primeras 24 horas al hacer su denuncia, y tiene 9 meses el investigador para empezar a llevar a cabo. 9 meses. En 9 meses, como les digo, ya se tomó el veneno, ya pasaron un montón de cosas. Entonces, cambiar los tiempos, modificar los tiempos, que no sean 9 meses, que sea el proceso en total, que sean 3 meses máximo, y que se den las penalidades a los agresores de violencia física, porque evidentemente no es que llega una persona y le mete un golpe a otra persona. Llega una persona con agresiones verbales, con agresiones económicas, cortarle el dinero, cortarle la salida, celarla, controlar el celular, y los siguientes son los golpes. Y de ahí para adelante es el feminicidio. Tenemos una persona que ha empezado con gritos, Nelly Condori se llama ella, ha empezado con los gritos y demás. Ella no toleró, se fue de la casa,
un día X, el papá de su hija fue a recoger a la niña, la recogió a la niña hace 9 meses, hasta ahora no la devuelve. Cada vez que Nelly va a la chorra a buscar a su hija, la muelen a palos. O sea, las agresiones son permanentes por teléfono, y cuando ella se acerca a buscar a su hija, que ella tiene la guardia y custodia de la niña, la muelen a palos y le han rechazado el caso. Pero a ver, estamos hablando que la señora tiene la tutela legal de la niña, sí, pero en los casos de las oficinas de defensoría y demás, ¿no intervienen? Porque, Alfredo, cuando existe alguna situación de menores, las defensorías tienen la obligación de actuar de oficio, a simple denuncia verbal. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una total negligencia de parte de la... Claro, la defensoría, la fiscalía, la FELCB, todos tienen que actuar de oficio, pero uno de los motivos por los cuales le han rechazado es porque a la víctima, como que la víctima no se apersonó suficientes veces, como falta de interés de la víctima. ¿Cuál falta de interés? O sea, uno no puede vivir en juzgado, pero además esto es de oficio, esto tiene que hacerlo la fiscalía de oficio. La víctima no necesita estar parada todos los días en la fiscalía. Entonces, no es que a la víctima le importe o no le importe, y no es que a la defensoría le deba importar o no le deba importar. Ellos tienen que hacer esto de oficio. Y hay una ley que establece esto, pero no se cumple, pero no se maneja la ley, pero nadie... Yo he visto y tengo filmaciones que no me quieren dar el apellido del funcionario, donde dice sáquenla. O sea, van las mujeres a ver su proceso y los funcionarios sáquenla. Llamen a seguridad. O sea, esas actitudes de más violencia hacen que las mujeres dejen los casos. Pero eso es una forma de revictimización a la víctima, sí, esencialmente, porque se estaría volviendo a definitivamente. Pero acá hay 3 modo de entender que falla realmente. Uno es la policía, porque realmente el investigador o la investigadora, y si le toca, digamos, una investigadora mujer, a una mujer, si vale la redundancia, que va a denunciar, lastimosamente creo que cae en saco roto, porque las mujeres policías son enemigas de las mujeres que van y denuncian. 1. 2, el SLIM, a través de la alcaldía, a través del SLIM, que son las supuestas instituciones que tienen que proteger a las víctimas, también fallan. ¿Por qué? Porque estas personas, como usted lo dice, ¿no? Son personas que realmente no están preparadas, Alfredo, para llevar este tipo de procesos. Porque ya lo dijimos, no sé si tú te acuerdas, en unos programas a un principio, hace 1 año, 2 años más o menos, hablamos sobre la ley 348, y tomamos también y enfocamos que la ley 348 no solamente es para las mujeres, también es para los hombres. Hay que saber interpretar la ley 348, y de acuerdo a eso hay que también ver la calidez humana de las personas que tienen que recibir esas denuncias. Hablamos del investigador, hablamos de las instituciones como el SLIM, y por último el fiscal. Y el fiscal lastimosamente se debe a lo que el investigador o el SLIM le manden, ¿no? Pero la víctima, hemos visto a varias mujeres, niñas, esposas, madres, hijas, paradas en puerta de la fiscalía gritando para tratar de conseguir una sentencia favorable o una detención preventiva para el supuesto agresor. Lastimosamente esto no pasa. Realmente da mucha pena esta situación. Es muy bueno que este colectivo tenga la valentía de dar la cara, decir las cosas como son, y bueno, y pedir a la policía realmente a sus nuevas autoridades, y ahora creo que la señora Áñez está tratando de colaborar con esto, lo que es el feminicidio o el infanticidio. Entonces, dar pues un poco más de calidez humana a los policías para el trato a las mujeres víctimas. Ahora, este es un tema que lamentablemente está ya con esta ley 348. La verdad es que habría que desmenuzar con muchísimo cuidado los temas que nos menciona acá Geraldine, por ejemplo, el tema de los tiempos, ¿no? Si tienes un tiempo récord, digamos, para el informe correspondiente, y luego tardan 9 meses para las investigaciones. Por Dios, ¿qué es esto? En este tema debería ser, en el peor de los casos, 30 días, porque estamos hablando de un tema psicológico tan importante para el ser humano. Es decir, se tarda tanta cantidad de tiempo, ya lo decía Geraldine, es decir, en 9 meses, pues la víctima, bueno, se ha convertido nomás
ya hablando de términos muy simples, una criminal, por ejemplo, para sus hijos. Ella, es decir, ha cambiado de mentalidad. Bueno, hay tantas cosas que ocurren. Es decir, me parece muy bien de que se pueda trabajar en esta ley, pero ojalá que lo hagan a la verdad posible también. Sí, bueno, estamos trabajando la licenciada Verónica Alfaro, presidenta del Colegio de Psicólogos, el doctor Centellas del Colegio de Abogados, nos están dando un apoyo valiosísimo. La licenciada San Martín está moviéndose muchísimo para presentar las modificaciones, y estamos trabajando con una diputada más que nos está ayudando, solicitando informes. Hemos ido al Ministerio de Justicia y la respuesta textual es que no se ocupan de estos temas, porque queríamos trabajar con ellos, que sería mucho más fácil, ¿no? Pero el Ministerio de Justicia textual nos ha dicho que no nos ocupamos de estos temas. Me ha parecido raro porque no entiendo de qué se puede ocupar el Ministerio de Justicia si no es de la justicia. Desafortunadamente los casos son tantos y tan variados. Tenemos ahora un grupo de víctimas de negligencia médica que nos han buscado porque no han encontrado apoyo en ninguna otra parte. Han visitado al actual ministro de Salud, y el ministro de Salud les ha dicho que estaba metiéndose a la boca del lobo porque él era médico. O sea, nuestra justicia depende de quién eventualmente esté en el cargo, quién puede apoyar un poquito. Entonces, la idea nuestra es cambiar toda la ley. Lo que nos explicaba la licenciada Alfaro es que en el término de 24 horas, toda la primera impresión de la violencia, especialmente la violencia sexual, ya cambia. O sea, 2 días después, una evaluación psicológica ya no sirve, y el forense menos todavía, ¿no? Entonces, deberíamos tener medidas de seguridad. Ese era el tercer punto. Las medidas de seguridad se dictan más o menos cuando pasa a juzgado, entre el 7º y el 9º mes, si es que uno tiene mucha suerte. Pero las medidas de protección a las víctimas debían dictarse 48 horas después de que un psicólogo forense hable con una víctima. Y no 9 meses después, no 1 año después, sino al día siguiente. Habla con la víctima, se determina que evidentemente es víctima, y se deberían dictar medidas de seguridad para evitar que el agresor se acerque a la víctima o la agresora, porque es cierto, la ley 348 le dicen ley de la mujer, pero no es una ley de protección, y en muchos de los artículos habla de no solamente de mujeres, sino también de hombres, porque evidentemente también hay mujeres agresoras, ¿no? No son una mayoría, la mayoría son hombres agresores, y por esto es que la ley se le llama ley de protección a la mujer. Ahora, ¿qué significa? ¿Cuál es el fondo de esta reforma con relación a la conciliación? Si un hombre agrede a una mujer, ¿cómo pueden conciliar? Pagándole. Entonces se utilizaría mucho la ley para extorsionar, para obtener ventajas. Entonces, en el tema de la no conciliación, es que una víctima no puede conciliar con su agresor. Tienen que tener medidas de seguridad que la protejan, y listo, no hay conciliación, y el Ministerio Público seguir de oficio el proceso, porque el rato que concilien estamos dejando un agresor en la calle suelto, estamos dejando que el agresor va a dejar de agredir a esta víctima, pero seguramente va a tener otras víctimas a las cuales agredir. Por lo tanto, no puede conciliar. El agresor tiene que tener su castigo, y los agresores o las agresoras tienen que saber que la ley se aplica, y no es solamente voy a conciliar cuando ya estemos a un paso, voy a hacer trabajo comunitario. A ver, en este caso particular, Geraldine, cuando estamos hablando precisamente de la violencia psicológica, es decir, a ver, hagamos un ejercicio. Se presentó una pareja que, bueno, tuvo una violencia psicológica con su pareja, la esposa, y bueno, van precisamente a este proceso judicial. ¿Y no será que se tenga que trabajar en este caso en la parte psicológica con el varón? Decir, por ejemplo, en la fiscalía, señor, usted tiene 30 días para visitar a un psicólogo y necesito el informe del psicólogo. No tendría que ser una cosa así, más o menos, haciendo un ejercicio, porque resulta, Geraldine,
de que se habla de feminicidios, de infanticidios. El pasado año creo que hemos llegado a 119 feminicidios, ¿no es cierto? Pero no sabemos la raíz de este feminicidio. Temas económicos, ¿no es cierto? Temas de alcoholismo, temas de drogadicción. ¿Qué ha influido precisamente para que se tenga tantos feminicidios? Ahora creo que estamos llegando a 30 en estos primeros 3 meses de este año, ni siquiera primeros 2 meses, ¿no es cierto? Es decir, no se analiza estos temas, Geraldine, porque nosotros nos preguntamos acá, cuando hay un feminicidio, es cierto que pasó esto, pasó lo otro, las declaraciones del fiscal, del policía, va a juzgado, hay medidas cautelares, está en la cárcel, etcétera, etcétera, pero no sabemos el fondo. ¿Por qué no se trabaja en estos temas, Geraldine? Precisamente, como dijo el doctor, empieza todo esto en la violencia psicológica. Los feminicidios nunca van de 0 a 1000. Los feminicidios empiezan en la violencia psicológica y las mujeres tienen miedo denunciar y sigue adelante con la violencia física y llegamos al feminicidio. Entonces, la mujer con su ojo salido, con su cabeza partida o con su cicatriz aquí aparece frente a las cámaras o aparece el ataúd. Pero no vemos a las que están empezando, ¿no? Los temas de violencia psicológica, y definitivamente la ley habla de que el varón o el agresor tiene que tener una terapia psicológica, pero los psicólogos son caros. Los centros donde dan la terapia gratuita son pocos y desde mi punto de vista no todos son los adecuados. El SLIM tiene un muy buen equipo, no solamente de psicólogos, sino también de abogados. O sea, da un apoyo integral el SLIM. He trabajado con el SLIM y estoy súper contenta de haber estado a ver cómo funciona el SLIM, pero no son suficientes y no todos se someten a esta terapia. Debería ser obligatorio que se sometan a terapia psicológica para empezar, pero y la ley así lo dice, pero eso no se cumple. Piden trabajo comunitario, no sé qué clase de trabajo comunitario significa, pero... Pasan con las sonrisas, ¿no? Sí. Hay casos en los que mandan a la escuela de padres, que es algo espantoso, es el peor castigo que le pueden dar a uno, a las mujeres, porque es un castigo para las mujeres la escuela de padres. Hay un montón de instancias y realmente no hay ninguna que sirva. Entonces el gobierno debería empezar a contratar psicólogos con especialización en psicología clínica y en psicología forense, para determinar que necesita la terapia, en qué lugar está. Eso es lo que determina la psicología forense, y la psicología clínica va a determinar qué tipo de terapia se le tiene que hacer, ¿no? Todo esto he aprendido con la licenciada Verónica en estos días, con el Colegio de Psicólogos. Ella nos explicaba muy bien cómo es todo este procedimiento, entonces un poco ya estamos manejando un poco más técnicamente todo lo que debería hacer la ley, y vamos a avanzar un poquitito más en esto. Vamos a sacar unos cuantos casos y vamos a pedirle una cita a la presidenta Áñez. Ojalá nos dé, porque ella ha hablado de que hay este es el año contra la violencia y demás, pero si no nos reciben en el Ministerio de Justicia y no nos dan mucha bola en las instancias gubernamentales, tenemos que acudir a donde podamos, ¿no? Pero yo creo que aumentando lo que puede ser su ley, evidentemente no solamente tropezamos en esto de psicología, medicina, que nos salen con el cuento de que no hay profesionales, ¿no es verdad? Y yo digo, en las universidades hay estudiantes, ¿no? Y una forma y un trabajo dirigido puede ser para los de último año, que colaboren a los psicólogos. Un psicólogo puede tener unos 10 o 20 pasantes que atienden este tipo de procesos, y ese informe lo puede avalar el psicólogo oficial, o sea, puede ser el jefe de ellos. Ahí vamos reduciendo. Y otra medida precautoria o preventiva a la denuncia es que el mismo policía vaya pues y le diga al agresor o a la agresora: por favor, retírese, usted no va a estar acá. Lo que tú dices, Alberto, hay que esperar una medida cautelar, hay que esperar una imputación para que recién al agresor o agresora le digan: no, usted no se va a acercar a la víctima. Yo me imagino que debe ser inmediato, es la denuncia y aislarlo o aislarla para prevenir llegar a un feminicidio
o posteriormente a un infanticidio, o un feminicidio, infanticidio seguido de suicidio, ¿no? Que ya son tres figuras que se están manejando. El agresor mató, y diferenciar el feminicidio, quién comete el feminicidio, ya lo dijimos al principio, es el esposo, el cónyuge o el enamorado. Ahí estamos manejando mal, y yo creo que ustedes van a tener razón, porque es el tío, el primo, el amigo. Eso no es feminicidio, eso es asesinato. Hay que diferenciar esas figuras jurídicas, ¿no? Y pedir, bueno, a través de usted, que iba a hablar con la presidenta, que esas instituciones, y decirle, ¿no? Como lo dijo usted de frente, qué instituciones están fallando realmente y qué instituciones no quieren atender a las víctimas. Tú dijiste, Alfredo, estamos en, creo, 39 hasta ahora, o 30, que realmente es casi uno o dos por día, ¿no? Y realmente es una cifra muy alarmante. Y de los casos que se conocen, y de los que no se conocen. Claro, la cifra negra es la que más asusta, ¿no? En realidad, porque después aparece a la palestra. Hablando de procedimiento, distinguida Geraldine, usted habla de que las medidas de protección no se dan sino después de 3-6 meses o cuando se realiza la imputación. Procesalmente, inmediatamente que el fiscal requiere el inicio de investigaciones, también imprime las medidas de protección. ¿Podemos hablar en números? Decir que realmente ustedes en los casos que conocen no existe eso, porque en el primer requerimiento el fiscal ya promueve las medidas de protección. Debería, pero no está, todos los casos son diferentes, ¿no? Pero tenemos una persona que se han dictado las medidas de seguridad a las 3 semanas, una de 25 casos. Es de la señora Virginia Peñafriel, que estaba casada con un militar. Dictaron las medidas de seguridad, ella tenía que volver a su casa. Actualmente la señora vive en una baulera, ahí donde uno guarda las maletas en la casa habitualmente. La señora Peñafiel vive en una baulera, porque el esposo militar la ha sacado a punta de pistola cuando ha tenido que, debería haber cumplido las medidas de seguridad, ha decidido que no las iba a cumplir, y a punta de pistola, ella tiene fotos de la pistola, ha presentado todas las pruebas. Su caso tiene 4 años, y la señora vive en una baulera hace 4 años. Entonces las medidas de seguridad, en los pocos casos que se dictan en primera instancia, no se cumplen, de todas maneras. ¿Pero qué ha hecho la Fiscalía, el investigador en ese caso? Porque al momento de presentar los documentos y acreditar, porque eso ya sería una reducción de la esclavitud inclusive, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? O sea, no hacen seguimiento, no han hecho la denuncia, no. Ustedes dicen que han presentado todas las pruebas en el cuaderno. Tenemos todas las fotos, tenemos todas las pruebas presentadas. Cosmil le ha negado su parte tiene una especie de ahorro, los militares donde durante toda su vida de trabajo en las Fuerzas Armadas, le han entregado el dinero a él y no le han querido entregar a ella. O sea, ha habido una... hasta violencia económica. Todo esto ha pasado en el gobierno en el anterior gobierno, en el gobierno del MAS. Entonces, habían algunos intocables, y como eran militares, además han manejado muy bien la justicia. Yo los invito a ustedes a que vean dónde vive la señora Peñafiel, los invito a que hablen con Nelly Condori. Tenemos una señora que tiene un caso de violación, que ahora el abogado, que este nombre no puedo mencionarlo, pero el abogado la persigue a la violada y la amedrenta y la hace votar de su trabajo. Ella estaba estudiando Derecho en la universidad y trabajaba en la Fiscalía. Ha hecho votar de la Fiscalía el abogado del violador a una niñita de 19 años. Eso es un acoso terrible. La chiquilla, bueno, la señorita está asustadísima, no quiere salir de su casa, es víctima de violación. Y el abogado va y la persigue y la amedrenta, y no hay una medida de protección. Además, el violador tenía 18 años de cárcel, ha salido a los 2 años. Los invito a seguir este caso. O sea, tenemos casos realmente que son algo espantosos, pero si uno se da la vuelta por la Fiscalía, no necesita escarbar mucho. Toda la gente que está ahí está reclamando porque ya estoy 1 año, ya estoy 6 meses, ya estoy 3 años, ya estoy 4 años. Tenemos casos realmente terribles de gente a las cuales no les han dictado medidas de seguridad, de protección, y bueno, corren el riesgo de que el siguiente número en el feminicidio sea ella, ¿no? Porque somos números, las mujeres somos números en la Fiscalía, somos solamente un número. Un tema importante, de verdad, pero acá
Bueno, la noticia para el mundo de la salud, porque la parte psicológica es salud, por lo menos entendemos desde ese punto de vista. Es importante saber de que ya se han terminado los informes correspondientes para esto de tener un presupuesto del 10% en salud en nuestro país, en función 10% del presupuesto final de la nación, que va a ser importante, por cierto. Ojalá que este tema psicológico, porque acá Geraldine nos dice la psicología clínica, entendemos que tienen que estar involucrados en este tema. Los informes han sido concluidos, esperemos que el Parlamento Nacional a la brevedad posible pueda aprobar esta normativa para modificar el presupuesto final de la nación, que a partir de la fecha se pueda tener este 10%. Ojalá que fuese así, decimos nosotros, y ojalá que se termine precisamente este tema de falta de personal, es caro los psicólogos, etcétera, y que pueda ser absorbido por el Estado en función de este presupuesto que se va a designar en los próximos días para el tema de salud en general. Ojalá que desaparezcan las largas filas en el hospital de clínicas, en el tórax, en el oftalmológico, etcétera, etcétera, cuando notamos que no hay la capacidad suficiente de los actuales ministros para llevar adelante. Ojalá que lo hagan, decimos nosotros. Yo quiero muy de veras agradecer en esta jornada de hablar este tema sobre la violencia psicológica y bueno, tratar de tener resultados para más adelante. Marcelo, hasta el próximo lunes. Hasta el próximo miércoles, Alfredo, y bueno, agradecer a la señora Geraldine, uno por su valentía, porque realmente... es feriado, ¿no? Carnaval. Miércoles. Carnaval, vamos a carnavalar, yo estaba ya acostumbrado a trabajar 24 horas, así que no hay ni sábado domingo para la carnaval. Bueno, no, hasta el próximo miércoles. No, y agradecer a la señora Geraldine, realmente siga con eso, y bueno, acá nos tiene a nosotros también al canal, para poder colaborar en todo lo que se pueda, ¿no? Tratar de reducir esa cifra del año pasado y tratar de concientizar a todas las personas. Empecemos por los policías, empecemos por los fiscales, también por la gente que está encargada de esto, y a los colegas abogados también. No hagamos quedar mal esta noble profesión que tenemos de colaborar a las personas, ¿no? Colaborar, pero no amedrentar, porque realmente últimamente están viendo abogados que están dedicando a amedrentar, a hacer procesos que no tienen ninguna sustanciación. Obviamente uno tiene que ganar su sueldo, pero hay que ganarlo de la manera más digna y honrada. Definitivamente. Gary, hasta el próximo miércoles. Alfredo, hasta el próximo miércoles. Recordar a la ciudadanía, tomando las palabras del director departamental de Defensa Pública que estuvo en el anterior programa, que se comporten bien, que se evite realizar algún tipo de acción delictiva. Lo que él dijo, un celular no vale una vida. Entonces tomemos precauciones, Alfredo, para seguir adelante. Señora Geraldine, muchas gracias por acompañarnos. Yo pienso que las puertas del canal están abiertas, y si usted puede, pues, si alguna de las víctimas quisiera intervenir y exponer su caso, Alfredo, sería interesante conocer en esos términos y los puntos en los que usted se ha expuesto. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Geraldine, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es decir, desnudar estos temas para nosotros es importante. Ojalá que las autoridades tomen en consideración todos estos detalles que se hacen conocer aquí en Pacientísima Detención. Geraldine, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Voy a tomar esa palabra, voy a venir a visitarlos con algunas de las víctimas de violencia que tenemos. Es una muy buena forma de castigar a los agresores que están hace 4 o 5 años impunes. Muchas gracias. Les voy a dar un teléfono por si es que hay alguna persona que quiera comunicarse conmigo, que tenga casos en Fiscalía, casos ya denunciados. Es el 624-68-366. En este teléfono estamos atendiendo a las personas que requieran ayuda. Qué bueno. Reiteramos el número, 624-68-366, el teléfono de Geraldine Brintley. Ella es la encargada, la coordinadora en este tema, cuando estamos hablando de colectivos de ciudadanos, este tema sobre la violencia psicológica.